Muchas gracias, gracias al presentador por la introducción, gracias a KPN por el espacio que nos da para poder participar nosotros como Contrusoft en este BIM Forum Uruguay. Bueno, gracias y espero que todos en general estemos bien dentro del escenario actual que estamos viviendo y que compartimos todos, ¿cierto?, a nivel mundial. Bueno, el título de mi exposición es Beneficio del modelo BIM para la industria, y lo dejé sin apellido, básicamente, porque vamos a tocar varios segmentos del área de la construcción, ¿ya? De ingeniería, prefabricado, construcción, propiamente tal, en terreno. Y bueno, como me presentaron, soy subgerente de investigación y desarrollo en Contrusoft LATAM. Un poco como introducción, antes de comenzar de lleno, comentarles que en Construsoft, con Construsoft tenemos, bueno, 14 oficinas a nivel del mundo, ¿cierto? Presencia en más de 30 países. Nos dedicamos a la consultoría e implementación BIM, a optimizar básicamente los procesos, ¿cierto?, de nuestros clientes, ¿cierto?, a través de, bueno, transmitiendo nuestra experiencia de consultorías previas, de nuestra investigación propia in-house, y obviamente soportado por nuestros desarrolladores, ya nuestros software, ya son parte de la casa. Tenemos entre uno de ellos Trimble Connect, que tiene que ver con un Common Data Environment, ¿cierto? En cómo yo puedo compartir toda la información de que hemos hablado acá en el seminario, de arquitectura, ingeniería, construcción, etcétera, cómo podemos compartirla a través de un teléfono celular, a través del iPad, a través del mismo PC, etcétera, y que todos podamos ver los cambios que se realizan, podemos indicar muchas veces, ¿cierto?, tareas específicas, etcétera. Tenemos Trimble Connect, dentro de nosotros también de los software que tenemos en la casa está BICOffice, que también vamos a hablar de eso ya al final de la presentación, que es un poco aterrizar el BIM. Aterrizar el BIM holístico que se ha hablado estos últimos años, ¿cierto? Muy enfocado a arquitectura, tangencialmente a ingeniería, que también vamos a abordar de eso, pero este BICOffice lo que hace con nuestros servicios es poder aterrizar todo lo que está en esta información, en esta I importante de información del BIM, poder traspasarla, ¿cierto?, a terreno para poder sacarle mejor provecho en el 4D, ¿cierto?, y en el 5D, que tengan que ver con el presupuesto y obviamente la programación de la obra. Bueno, nuestro software estrella, Tekla Structure, lo más probable es que ustedes lo hayan escuchado o hayan participado en algún proyecto donde hayan solicitado o esté presente nuestro software estrella, que es Tekla, que sirve obviamente para el diseño de estructuras metálicas, entre otros elementos que lo vamos a comentar también. IDEA, que es para el análisis y revisión de uniones metálicas, ¿cierto? Strumis, que es el Tekla para los fabricantes, ¿cierto? Es el control de producción, es el software para el control de producción y optimización de los procesos al interior de una fábrica de acero, ¿ya? O de madera, o de cualquier tipo de fábrica asociada a los modelos de construcción. Y Cadmatic, que también, ¿cierto?, es uno de nuestros software estrellas que tiene que ver con el diseño y detallamiento de plantas industriales. Pero lo que nos va a abordar ahora en esta presentación, nos vamos a enfocar en Tekla. Muchos de ustedes lo deben conocer, pero para los que no, ustedes deben saber ya que Tekla es un software multimaterial, ¿cierto?, diseñado precisamente para solventar las necesidades de contar con un modelo construible. Y es ahí donde vamos a colocar el acento, ¿cierto? Y nos vamos a destacar esa palabra que la vamos a escuchar por mucho tiempo en nuestra presentación, que tiene que ver el modelo construible, el modelo de verdad, el BIM de verdad, el cómo yo abordo la literatura nacional, internacional, latinoamericana, perdón, europea y norteamericana hacia nuestra realidad latinoamericana, ¿cierto? Pero llevándolo, aterrizando toda esta información a obra. Bueno, la segmentación de las soluciones que nosotros tenemos y que nos caracteriza en Contrusoft, segmentamos las soluciones por como se ve en la imagen, ya sea por segmento de industria, ¿cierto?, propiamente tal, y dentro de este mismo segmento nos abordamos y profundizamos en la separación de tipología de proyectos, ya sea de escaleras, barandillas, depósitos de calderería para la parte minera, encofrado, steel framing, racking, puentes, etcétera, offshore, lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Si se puede ver ahora, perfecto. Ahora, poniendo en contexto un poco, para salir un poco de los software en general, y quiero poner en contexto antes de entrar a la solución propiamente tal.
tiene que ver en que esto compartimos, que en esta problemática que se comparte a nivel latinoamericano, a nivel mundial, pero específicamente nosotros, acá en Latinoamérica, en Chile, Argentina, Uruguay, etcétera, Colombia, nos hemos dado cuenta que compartimos las mismas necesidades. Acá hay un estudio que se hizo por McKinsey Company, donde se identifican las razones del por qué, en general, existe baja productividad en el sector de la construcción. Y entre ellas, ¿cierto?, destacan baja adopción de métodos avanzados de gestión, fragmentación en etapas críticas como diseño y construcción, falta de capacitación a los trabajadores, deficiente rol en supervisión y bajo uso de materiales prefabricados. Pongo esto en contexto y en el escenario porque lo que voy a mostrar de ahora en adelante tiene que ver en cómo podemos llegar a solucionar gran parte de estas problemáticas que según McKinsey Company describen que son una de las falencias actualmente en la industria de la construcción. Bueno, para comenzar, me gustaría preguntarles, no tenemos la capacidad de poder interactuar rápidamente, pero les voy a dejar esta imagen acá. ¿Cuáles serían las diferencias entre estos dos modelos BIM? Suponiendo que son ambos BIM, ¿cierto? El del lado derecho con el del lado izquierdo. Si buscamos un software, más que un software, si buscamos, y voy a sacar un poco de lado el software o la marca, ¿sí? Pero enfocándonos a la construcción propiamente tal. Si sacamos de contexto, perdón, si buscamos en el contexto qué tipo de modelo es el que a la constructora le sirve, al que ejecuta, al que va aguas más abajo, el que toma la información, el que recibe la información del arquitecto, de las especialidades de diseño, de la parte estructural, etcétera, luego de haber coordinado todo eso, ¿qué modelo de los que aparecen acá es más beneficioso? Claramente, el que está al lado izquierdo de su pantalla, ¿cierto? Y la razón de por qué es fácil. Porque acá tengo lo que habla la literatura acerca de construir virtualmente, acerca de construir antes de construir. Antes de poner la primera pala en terreno, debemos tener un modelo realmente construible. El modelo que está al lado derecho está perfecto. Si necesitamos verificar quizás la luminosidad del espacio interior, el espacio de tránsito, la ventilación cruzada, etcétera, el modelo que está al lado derecho está perfecto. Pero si buscamos un software, o más que un software, un software y un modelo, que tenga la capacidad de poder entregarme la información que yo necesito para poder ubicar, planificar y construir, es claramente el modelo que está al lado izquierdo de su pantalla, el cual tienen que solicitar, el cual debemos nosotros recibir y exigir. La constructora, el contratista, la persona que está con el plano, con la tabla en terreno, hoy en día tiene que tener la capacidad de poder exigir a su diseñador que el modelo debe tener elementos construibles, tal como aparece en el lado izquierdo, ¿cierto? Con un nivel de detalle que sea apto a la realidad que estamos viviendo actualmente en la industria de la construcción, en el cual, ¿cierto?, destacan la incorporación de todos los elementos estructurales y no estructurales, ¿cierto?, el inserto de las placas bases. Ustedes comprenderán y ustedes conocen mejor que yo, ¿cierto?, los que han estado en obra, la complejidad que tiene poder coordinar ese inserto de hormigón armado, ¿cierto?, dentro de este muro de hormigón armado, ¿cierto?, sin pasar a llevar ninguna enfierradura o ningún elemento estructural, ¿cierto?, interior. Para eso es necesario una coordinación y una coordinación acabada. Algo que no hemos escuchado en otras casas de software, ¿cierto?, o en la industria en general, el modelamiento del encofrado. ¿Ya? También podemos llegar al modelamiento del encofrado rápidamente. Y por último también este modelo, ¿cierto?, construible, que es lo que nosotros nos desmarca, ¿cierto?, de lo que hacen nuestros amigos competidores, que tiene que ver con cómo yo puedo llevar este modelo a la obra, incluso hasta con seteando los puntos de la estación total para poder coordinar todos estos elementos en terreno. ¿Ok? Y bueno, de este mismo modelo en 3 dimensiones, ¿cierto? Pero un modelo construible de verdad, el BIM de verdad. Como ingeniero constructor, me ha tocado estar en obra y claro, cuando nosotros vemos modelos que son insípidos en armadura, insípidos en materialidad, al fin y al cabo son modelos que quedan muy bien, pero quedan muy bien para la portada de la planimetría, pero quedan muy mal al momento de ejecutar. En este caso, este mismo modelo que hablábamos en el slide anterior, lo podemos traspasar, ¿cierto?, hacia la maquinaria CNC. Allá en Uruguay tenemos ya varios clientes que lo ocupan para este tipo de actividades, ¿cierto? Y traspasar esta información del modelo de la máquina a la máquina,
¿cierto? Para que la máquina CNC sea capaz de poder generar automáticamente las perforaciones cuando el elemento principal vaya pasando a través, ¿cierto?, de sus distintos procesos. Así como también, eso para la parte estructural de acero pesado, pero para la parte de corte y doblado, también existe la posibilidad, ¿cierto?, a través de estos modelos tecla, de poder incorporar esta información, sacar la cuantía rápidamente, que ya sabemos todo lo que repercute, o cuán multiplicador es saber con precisión cuánto es el material que nosotros vamos a utilizar en obra. Además, tenemos la capacidad de poder traspasar esta información, ¿cierto?, hacia fábricas de corte y doblado. Que esto no pasa en Norteamérica y esto no pasa en Europa, esto pasa acá en Latinoamérica, en Argentina, Colombia, Uruguay. Existen empresas que tienen este tipo de maquinaria a las cuales ahora no se le está alimentando con la información necesaria. Y quiero destacar, quiero poner el acento ahí. Existen empresas que tienen este tipo de maquinaria las cuales no estamos alimentando. Nosotros, los profesionales de la construcción, las empresas de la construcción, de la parte de diseño sobre todo, nos tenemos que hacer cargo que quizás nuestros colegas que vienen más abajo, ¿cierto?, tienen la maquinaria, pero nosotros no somos capaces de alimentarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos un modelo rico en información. Bueno, nuevamente acá se ve la diferencia, ¿cierto?, entre el modelo construible y el modelo no construible, ¿cierto?, el modelo arquitectónico, y un poco nuevamente muestro lo que enmarcan nuestros clientes, los que modelan nuestros clientes, ¿cierto?, que tiene que ver con la estructura en acero, estructura en hormigón armado, madera, etcétera, acero liviano también. Acá vemos otro ejemplo bastante interesante, ¿cierto?, son ejemplos reales, ya relativamente recientes, ¿cierto?, de nuestros clientes, los cuales han podido llegar a una coordinación bastante exhaustiva, ¿cierto?, de sus proyectos gracias a esto, gracias al verdadero BIM en obra, como lo llamamos nosotros en el rubro, ¿cierto?, que en definitiva el BIM que sirve. El BIM que sirve al momento de estar con la pala, la picota, con la retroexcavadora, con el nivel en terreno, con el sol, con la lluvia, etcétera. El BIM que sirve es aquel que me entrega la información, y la información que necesito. ¿Ok? Bueno, acá existe, acá nuevamente, bueno, acá hay un ejemplo claro, ¿cierto?, de un modelo, un poco para poder aterrizar, hecho en tecla. Le ha permitido a nuestros clientes, ¿cierto?, poder aumentar su revenue, ¿cierto?, asociado a que vienen asociados, ¿cierto?, a la disminución de interferencias. Podemos entender cuán complejo es en terreno, para todos los que hemos estado en terreno alguna vez, poder coordinar esos bulones de anclaje que aparecen ahí, ¿cierto?, con esa columna, en ese dado de hormigón o en esa viga de hormigón. ¿Cuán complejo es? Tuviéramos la capacidad ahora de interactuar rápidamente, yo creo que si les pidiera levantar la mano, la mayoría de ustedes la levantaría. ¿Por qué? Porque es un error típico que sucede en obra, sucede en terreno, sucede en el campo, ¿cierto?, el no tener una coordinación entre las distintas especialidades. ¿Ok? Entonces, acá se pudo hacer una coordinación de buena manera para no interferir estructuralmente el elemento y tampoco interferir, ¿cierto?, la planificación que venía de base de la obra. Y de ahí sacar nuevamente, ¿cierto?, toda la planimetría, el despiece, el detallamiento. Se cambia con Tecla Structure la visión del dibujante. Ya es un modelador que pasa, ¿cierto?, a modelar, valga la redundancia, para poder traspasar esta información a una planimetría y pasar los archivos hacia la máquina para que genere corte, doblado, etc. Y obviamente la coordinación también, que podemos ver ahí la imagen, que eso de todos los días. Eso no pasa en Europa, no pasa en Norteamérica, pasa aquí en Chile, en Colombia, en Uruguay, ¿cierto? En cada uno de los proyectos que estamos trabajando, que nuestros clientes trabajan en ellos, se puede trabajar de esta manera y lo están haciendo. Solamente otro ejemplo de nuestros clientes, ¿cierto? El Costanera Center en Santiago, para el edificio más alto de Latinoamérica, el desafío de fabricar, ¿cierto?, y montar una estructura de acero a 300 metros de altura sin errores. Sin errores no pudo ser posible claramente sin la utilización de la herramienta correcta, y en este caso fue Tecla Structure. ¿Ok? Bueno, está de más decir que el cliente, bueno, la oficina que lo realizó, junto con el cliente, pudieron disminuir considerablemente la cantidad de tonelaje del acero de lo que aparecía en un comienzo en la parte de diseño, lo cual repercutió, ¿cierto?, en ahorro directamente para el mandante. Si bien nuestro cliente se vio beneficiado con la velocidad, si bien el fabricante se vio beneficiado con la velocidad de información que traía desde la parte de ingeniería, desde el concepto de ingeniería hacia la fábrica, ¿cierto?, para sus procesos internos, el más beneficiado con esto fue
fue nuestro cliente. ¿Ok? Bueno, acá tenemos un ejemplo claro de cómo poder modelar rápidamente, lo hago en honor al tiempo, ¿cierto? Que no solamente es estructura metálica, sino que también generamos prefabricados, ¿cierto? Ahí tenemos el cambio de diseño tan típico, perdón, para la oficina de ingeniería, o el dolor que tiene la oficina de ingeniería tan grande que tiene que ver con el cambio de diseño. Se cambia un diseño, ¿cierto? No sabemos cómo cobrarle al cliente, no sabemos a quién traspasar esa información y cuántas HH van a sumar ese cambio de diseño. Bueno, con Tecla podemos contabilizar eso rápidamente y podemos modificarlo de tal manera que si influye en el proyecto, puede traspasárselo a quien corresponda. Y este es un modelo, ¿cierto? Tener la capacidad de poder extraer, ¿cierto? La información de ubicaciones exactas, hormigón, relacionados al hormigón, relacionados, ¿cierto? A las barras de acero, etcétera. Algo que no se ve usualmente y un poco más allá de lo tradicional, es que también tenemos incluso la capacidad con Tecla de poder generar el modelado del encofrado y poder determinar cuánto encofrado, cuánto moldaje necesito. Sabemos que ya está la industria relativamente madura en la parte de estructura en acero y es conocido, ¿cierto? Sabemos la parte del hormigón armado también. Pero hay otro mundo de nuestros clientes donde se han introducido en la parte de moldaje y ha hecho que el fabricante Tecla haya desarrollado aplicaciones bastante interesantes en este sentido. Bueno, Tecla, ustedes saben que conversa, ¿cierto?, con varios otros software, ¿cierto?, con varios otros software, los cuales están en el formato IFC, ¿cierto? En este lenguaje universal del IFC, obviamente Tecla no es la excepción, y trabajamos con varios otros de nuestros amigos de marca, ¿cierto?, externas. Bueno, acá les voy a dejar un video súper corto que tiene que ver con una experiencia. Yo les he hablado acerca de los beneficios de Tecla y de hecho fue una videoconferencia que tuvimos con este cliente ayer, y le comenté que íbamos a estar acá, así que le quiero dejar un video donde él cuenta su experiencia, lo que ha hecho con Tecla y cómo a él, en cuanto a su empresa, al proyecto, y cómo a su cliente ha afectado la incorporación de Tecla en sus proyectos. Si se escucha, por favor, agradecería que me confirmaran. Mira, mi empresa nace en el año 97. Nos dedicamos principalmente por mi especialización como ingeniero civil estructural en el área industrial, pero hemos derivado al área habitacional por... Se detuvo, se estaba escuchando bien. Nos dedicamos principalmente en el año 97. Nos dedicamos principalmente por mi especialización como ingeniero civil estructural en el área industrial, pero hemos derivado al área habitacional por razones obvias. Y mi experiencia nace por el proyecto o megaproyectos mineros que vimos en Jordania. Chile está en la avanzada en lo que es minería, y con esa visión y gustándonos del acero liviano, no el acero pesado que se usa en minería, tratamos de llevar esa tecnología que conocemos del año 90 y algo en la minería a los rubros livianos de acero, ¿ya? Integrándonos con maestranza y conductora. Bueno, Tecla lo conocí yo el año 99 y siempre tuvimos la idea de poder usarlo, pero siempre estuvo separado el modelo Tecla de lo que era el 2D, o los dibujos 2D. Y hace 4 años atrás nos dio la oportunidad de hacer un primer modelo y nos dimos cuenta que era simple, ya sabíamos de BIM, y que podíamos nosotros evitar hacer todos los planos de ingeniería de detalle en 2D y pasar listo el modelo con todos los detalles a la maestranza. O sea, yo me demoro menos haciendo un modelo Tecla hoy día que haciendo planos 2D de ingeniería de detalles, para que la maestranza al final hace el modelo de nuevo y detalla. Y la maestranza hoy día está entendiendo eso y se demora 1/3 de lo que se demoraba antes, porque yo igual le exijo que me revise.
el modelo. Entonces, las HH que hemos gastado en ingeniería y en detallamiento han reducido, por lo tanto, han aceptado que nosotros entreguemos modelos teclados. Antes era típico en una obra que habían 4, 5 o más errores, y errores de piezas que había que devolver porque se había entendido mal el diseño, y eso era atraso y costo. Hoy día te diría que en una obra de 10.000 metros que acabamos de hacer, nos equivocamos por no conectarnos nosotros entre obras civiles, que también las hacemos nosotros, obras civiles y diseño de acero, nos equivocamos en un perno de anclaje. Fue todo el error en 10.000 metros cuadrados, un error mínimo, y ya la obra está saliendo. Bueno, para cortar un poco el video, es básicamente la experiencia que tiene nuestro cliente, ¿cierto? Que tiene que ver con el error mínimo, ¿cierto? Que él hablaba ahí, y cómo él puede optimizar sus procesos y tener mayor ganancia, él particularmente, y obvio su cliente también, a través de nuestro software Tecla, el cual le provee, con esta herramienta, ¿cierto? Él puede proveer todos estos beneficios. Básicamente esto se llama integración temprana. Habla la literatura, ¿cierto? Acerca de la integración temprana, y lo que hace Tecla es eso. Es poder integrar, ¿cierto? A los proveedores, para básicamente los proveedores que vienen aguas más abajo, ¿cierto? Para poder anticiparse a los errores. Y eso es el BIM, que nosotros llamamos BIM de verdad, en la parte de construcción, en el área de construcción, obviamente, con nuestros clientes. ¿Ok? Me voy a saltar este otro video que tenía acá preparado solamente para mostrarles ahora y finalizar con, bueno, cómo con toda esta información rica que les hablaba, ¿cierto? De Tecla, que ya es más que sabido, el modelo construible, el modelo de verdad, ¿cierto? El modelo que me hace optimizar, el modelo dispuesto, el BIM dispuesto para ingeniería y construcción, para el diseño, fabricación y montaje de estructura, ya sea obras de edificación u obras industriales, ¿cierto? Ya hacemos el estándar y ya estamos súper claros con eso hasta ahora, me imagino. Pero ahora, ¿cómo aterrizamos esto? Que es un poco lo que les daba la introducción al comienzo. Y lo aterrizamos con otro software que tenemos en nuestra casa y con otro servicio que tiene que ver con Vico Office. Vico Office lo que hace es poder integrar toda esta información que viene desde Tecla o de cualquier otro software, ¿cierto? Y pasarlo hacia 4D y 5D, ¿cierto? Hacia los costos asociados a la obra, ¿cierto? Hacia la planificación asociada a la obra. Pero no es el típico software, ¿cierto? No es el típico servicio donde se hace una ubicación y se hace un análisis de precio unitario por cada uno de los elementos y luego se multiplica y se saca el presupuesto. No, es un software que nos permite poder generar toda esta simulación que viene desde el 3D, ¿cierto? A través, y medirla, no a través de la típica carta Gantt lineal, ¿cierto? Perdón, horizontal, sino que a través de línea de balance. Del modelo 3 dimensiones, insisto, sacamos el presupuesto, ¿cierto? Lo incorporamos a través en Vico Office, pero lo más interesante de esto es que podemos analizar y poder detectar, podemos detectar y generar alertas tempranas para ver cuál es el estado actual y el avance proyectado de la obra al ritmo que vamos trabajando. Por ejemplo, si yo tengo el modelo, ingreso este modelo hacia Vico Office, saco la cuantía de material, puedo generar la planificación, y cuando ya empezamos a trabajar en el proyecto, cuando ya llevo un 25%, perfectamente tengo la capacidad de poder, a través de la línea de balance intrínsecas dentro del software con nuestro servicio, ¿cierto? Poder identificar cuáles son las alertas tempranas, ¿cierto? Que me arroja la programación a través de las líneas de balance, ¿cierto? ¿Por qué es interesante esto? Porque me da a mí la información de tomar la decisión. O voy a tomar mayor personal, o contrataré o tendré otro subcontrato para poder generar un avance mayor en la obra, o sencillamente voy a terminar en el tiempo, ¿cierto?, que me demuestra la línea de balance. Acá tengo otro ejemplo, con esto ya termino, ¿cierto? Acá tengo otro ejemplo de las alertas tempranas que se pueden realizar en Vico Office, y yo los invito, ¿cierto? Ya no nos dio mucho el tiempo, pero los invito a que nos puedan contactar a través de nuestro correo, ¿cierto? O de la página web de Construsoft, para que les podamos entregar mayor información acerca de cómo poder, ¿cierto? Por un lado, agregar este modelo de verdad que hemos conversado, y toda esta información traspasarla hacia obra, ¿cierto? Para poder generar efectivamente una programación que tenga que ver, que tenga sentido con toda esta información que tiene que ver con BIM, ¿cierto? Y lo podemos hacer a través de ¿cómo? A través de la línea de balance que nos permiten visualizar, ¿cierto? De manera real. No como la carta Gantt, que es solamente una visualización horizontal,
sino que efectivamente podemos ver hasta incluso las cuadrillas o los subcontratos que se pueden estar interfiriendo, ¿cierto?, en cada uno de los procesos. Y para terminar ahora sí, ¿cierto?, entender el por qué invertir en esas soluciones tiene que ver con la experiencia de nuestros clientes, que han reducido, ¿cierto?, los tiempos de modelado, dibujo, etcétera, en un 30%, en la reducción de las mermas de material, ¿cierto?, en la reducción de costos de producción, ¿cierto?, y las reducciones de montaje, obviamente, todo asociado a estos modelos BIM de verdad. BIM para la ingeniería, BIM para la construcción, ¿cierto?, BIM para el seguimiento del proceso constructivo. A eso nos dedicamos, hacia eso nos hemos dedicado estos últimos 20 años, ¿cierto?, y en eso humildemente creemos que somos especialistas. Bueno, les dejamos la más cordial bienvenida, que nos puedan visitar cuando ustedes quieran, ¿cierto?, a nuestra página web. Nos pueden contactar a través de correo, ¿cierto? Ahí están los datos para consultoría y venta, ¿cierto? Hay unos cursos en Tecla ahora actualmente que están bastante buenos, la verdad tenemos más de 3.000 inscritos en los últimos 3 meses, así que ha sido un furor ese curso y los invito también a que nos puedan contactar si es que quieren aprender de la herramienta del BIM de verdad para construcción. Muchas gracias por su atención y agradezco nuevamente el espacio a KPN y a BIM Forum Uruguay. Muchas gracias.